su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia, y en esta ocasión tenemos a un invitado especial. Su nombre es Troy Guy. Él es un convertido a la Iglesia Católica. Él fue bautista y no denominacional por 25 años y tuvo una conversión a la Iglesia Católica. Él no habla español. Yo voy a estar haciendo la traducción para todos ustedes al español, y de antemano les damos gracias por su paciencia, por el idioma, por la traducción, pero nosotros creemos que este testimonio puede ayudar a muchos. Y bueno, sean todos bienvenidos. Tenemos a Troy. Les voy a platicar un poco. Tengo aquí una breve biografía de Troy. Troy, él vive en Texas con su esposa Lisa y sus 4 hijos. Él trabaja en la industria aeroespacial y tiene certificados en física y en ingeniería eléctrica y nuclear. Troy es un piloto comercial y un instructor de vuelo certificado por la FAA, y Troy es graduado de la Universidad de Texas A&M. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida a Troy. Hi, brother Troy. How are you today? Good, Jose. How are you doing today? I am doing well. Thank you for giving us the opportunity to get to listen your testimony. Without further introduction, I'll just let you introduce yourself and start sharing the first words of your testimony. Go ahead, brother. Sure. Thank you, Brother Jose. I really appreciate the opportunity. I grew up in a small East Texas town, in a town called Palestine, and have a beautiful family. I was raised by my mother and father, and I have a brother who is 4 years older than me, and so a beautiful family, and I'm very thankful for my family. Crecí en el este de Texas, en un pueblo llamado Palestina, donde crecí con toda mi familia, una familia muy hermosa. Uh-huh. And I began to explore the Christian faith whenever I was in high school, and I was not a Christian. I was an atheist before 1989. Crecí en una familia no cristiana, de hecho era ateo, pero comencé a explorar el cristianismo cuando estaba en la high school, en la preparatoria, y yo me consideraba ateo. Uh-huh. And I was, one day, I was just looking around the room, and I saw a verse that my grandparents had left there, Isaiah 41:10, that said, "Fear not, for I am with you." Un día estaba en el cuarto y vi un letrero de un verso bíblico que mis abuelos habían dejado ahí, y era Isaías 41:10, que decía, "No temas, porque yo estoy contigo." And I said, "Who is with me? You know, who is this talking to me through this verse?" Y dije, ¿quién? ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando a través de este verso? And so I went to my pastor that my grandparents had gone to, and they introduced me to Jesus Christ, and I knew that it was the Lord was calling my name, and I recognized my sin. I recognized that I was in need of a Savior, and I began crying out for Jesus to save me. Y lo que hice fue ir al pastor de la iglesia de mis abuelos. Fui y les empecé a hacer preguntas, y ellos me hablaron acerca de Jesucristo. Me hablaron de que mi necesidad de ser salvado, de entregar mi vida a Cristo, y lo hice. Entregué mi vida a Cristo, y mi vida comenzó a cambiar. So after that, I began going to, this is a profound conversion experience. I noted, I found that Jesus loved me, that I had a relationship with Jesus, and I ended up going to become a member of the church of my grandparents, which was a Southern Baptist church.
Y realmente tuve una conversión fuerte, fue una conversión poderosa. Y bueno, terminé haciéndome miembro de la iglesia a la que pertenecían mis abuelos, que era una iglesia bautista. And so I met a lot of good Christian people in the Baptist church. They were concerned about reaching the lost. How do we love our neighbor? How do we grow in Scripture? You know, how do we practice Scripture in our life? La verdad que era una iglesia con mucha gente buena. Estaban preocupados por ayudar a los que estaban apartados de Dios, de cómo servir a Dios, de conocer las escrituras. Y realmente fue una experiencia buena. Conocí a mucha gente buena. But one thing, Brother Jose, is one thing happened to me is I became what we call anti-Catholic. Algo sucedió, hermano José. Lo que pasó al mismo tiempo es que también empecé a desarrollar un anticatolicismo. So in our Baptist tradition, we didn't hate Catholics, but we thought that the Catholic Church taught a false gospel. Ahora, nosotros no odiábamos necesariamente al catolicismo o a los católicos, pero sí pensábamos, llegamos a pensar que la doctrina de la Iglesia Católica era contraria al Evangelio. Yeah, and so things like, for example, in our Baptist church, we didn't see a need for Mary. We didn't see a need for the Pope. We didn't see a need for praying to dead saints. Nosotros no veíamos la necesidad de María, no veíamos la necesidad de un papa, no veíamos la necesidad de pedir la intercesión de los santos. And we certainly never would see the Eucharist in the as a the real body and blood, soul and divinity of Jesus. We saw the Lord's Supper as just a symbol. Definitivamente no veíamos la Eucaristía como el cuerpo, el alma y la divinidad de Jesucristo. Veíamos la Eucaristía solo como un símbolo. And things like graven images and statues, as a Baptist, we would shun those and would have nothing to do with statues or sacred images. Cosas como imágenes o esculturas, imágenes sagradas, definitivamente como bautistas no eran parte de nuestra creencia. It's interesting. So the question for this as a Baptist was, why become Catholic when there are thousands of Protestant denominations to choose from? Y pues realmente yo llegué a la conclusión, ¿por qué alguien tendría que ser católico cuando pues hay muchas opciones en el mundo protestante, todo menos católico? Now, we understood that there were common beliefs between Catholics and Protestants. For example, we knew that Catholics believed in the Holy Trinity, that they believed in the virgin birth of Christ, the life and death and resurrection of Jesus. Sabíamos que católicos y protestantes tenían creencias en común, como la Trinidad, como la resurrección de Jesucristo, la divinidad de Jesucristo. But it was one day that our Baptist church decided to look into church history, and this would ultimately change my life. Pero hubo un día que en nuestra iglesia bautista se tomó la decisión de empezar a profundizar en la historia y realmente esto comenzó a cambiar mi vida. So we began looking at the Nicene Creed, and it's interesting because our church recited the Nicene Creed once a year. Y comenzamos a descubrir el credo de Nicea y interesantemente nuestra iglesia adoptó el credo de Nicea. So we began looking at the Nicene Creed, and there's one line in the Nicene Creed that really caught our attention that we began to study.
conforme estudiábamos el credo de Nicea, hubo una línea en particular que comenzó a llamar mi atención conforme lo íbamos estudiando. And it's that one line that says, we believe in one holy Catholic and Apostolic Church. And what's interesting is these were early Christians saying that the church that Jesus established was one holy Catholic and Apostolic. Y la línea que me llamó la atención es cuando en el credo se dice que creemos en una iglesia santa, católica y apostólica, y me llevó a la conclusión de que los primeros cristianos creían en una iglesia llamada católica. And so I began to compare my Protestant church, really my Baptist church, to these early marks that the Christians said characterized Christ's church. Comencé a estudiar realmente, o más bien a comparar mi denominación bautista con la iglesia católica, especialmente con estas 4 marcas de la iglesia, una santa, católica y apostólica. So, for example, I began to look at the first mark of the church. The church is one. And when I asked the question to myself, could I believe that Protestantism was really one church? Y la primera marca es que la iglesia es una. Y comencé a realmente hacerme la pregunta y a preguntarme, ¿realmente el protestantismo es una sola iglesia? And so I asked another question. Before the Protestant Reformation, how many Protestant churches were there? And of course, we learned that there are 0. But after the Protestant Reformation, there's been between 1517 and today, there's over 32,000 different Protestant denominations. Y me hice la pregunta, bueno, antes de la Reforma Protestante, ¿cuántas iglesias protestantes había? Y bueno, la respuesta es que 0, pero después de la llamada Reforma Protestante, los grupos protestantes se empezaron a multiplicar rápidamente hasta nuestros días, que tenemos más de 30,000 denominaciones protestantes. And so I started looking at what Jesus said, and he said, I will build my church. And immediately I started thinking, he said singular, not plural, one church. And he said that the gates of hell would not prevail against that church that he created. Y comencé a prestar más atención a la declaración de Jesús en Mateo 16, donde dice que él fundaría una sola iglesia en el singular, no muchas iglesias. And what's interesting, Brother Jose, is that he said that all of these churches, we have some kids in the house, so that all of these, we love kids, right? Sí, yes. That Jesus said that I pray that all of these will be one. And he compared that unity to the Holy Trinity himself. So I knew that Protestantism didn't look anything like this unity that the early church was and that Jesus prayed for. Y comencé a meditar en la oración de Jesús que dijo que rogó al Padre por la unidad de la iglesia, incluso comparando la unidad de la iglesia con la unidad de la Trinidad. Y comencé a darme cuenta que esta unidad no estaba en el protestantismo. And so I looked at the second mark of the church, which was the mark of holiness. They said that this early church was holy. And of course, I knew that that the church is holy because of the holiness of its founder, which is Jesus. También comencé a meditar en la segunda marca, en la marca de la santidad. La iglesia es santa. Y comencé a comprender que es santa debido a su fundador, que es santo. And the third mark of the church was Catholic, of course, universal.
But Jesus said to go into all the world, that's everywhere, and preach the good news, that's the fullness of truth, and to all creation, that's everywhere. This is the universal nature of the church. But I ran into a question of what church was doing this before Martin Luther. Y la tercera marca de la iglesia católica, que significa universal, y claro, Jesús envió a predicar a todo el mundo, y comencé a meditar en esto, pero también me hice la pregunta, ¿cuál era la iglesia antes de Martín Lutero que estaba en todo el mundo, enseñando en todo el mundo? And the fourth mark of the church, the early Christians said that the church was apostolic. Now, as a Baptist, I thought that we had apostolic church because we believed what the apostles taught, we taught what the apostles taught, and we tried to believe and read what the apostles believed and taught. Y la cuarta marca apostólica, nosotros como bautistas creíamos que teníamos la marca apostólica porque creíamos en lo que entendíamos los apóstoles enseñaron en el Nuevo Testamento. But here's where I ran into a problem as a Baptist. Pero aquí es donde viene el problema. Como bautista encontré un problema. Which church is apostolic? Because as a Baptist, we would only baptize adults. We would not baptize infants. But the Lutheran church would baptize infants. The Methodist church would baptize infants. So which church was correct? Which church was truly apostolic? Comencé a hacerme la pregunta, verdaderamente, ¿cuál es la iglesia apostólica? Porque nosotros, como bautistas, no bautizábamos bebés, pero los luteranos, que también son una denominación protestante, sí bautizan bebés. Y la pregunta creció, ¿realmente cuál es esta iglesia apostólica? And here's the thing. For 1,500 years, there was no Baptist church. There was not a Presbyterian church. There was not a Methodist church. And there was no Calvary Chapel, no Saddleback, not even a non-denominational denomination church. Y la verdad es que por 1500 años no hubo ni bautistas, no hubo de la Capilla Calvario, no hubo metodistas. Realmente no hubo nada de estos grupos protestantes. And that's why there was such disunity or division within Protestantism, because I realized that we had no traceability back to the apostles. Y bueno, me di cuenta que había tanta desunidad en el mundo protestante por la sencilla razón de que no teníamos una sucesión que fuera a través de los siglos hasta los apóstoles. So I knew that my church could not be one in the true sense of the word. It could not be holy because it didn't go back to the founder, which is Jesus Christ. It could not be Catholic because it was not universal before the Reformation. And we couldn't have apostolic because we didn't go back to the apostles. Así que me di cuenta que mi iglesia no cumplía con estas 4 marcas del credo de Nicea, una, santa, católica y apostólica, porque mi iglesia no venía de los apóstoles, mi iglesia no era una sola, mi iglesia no había sido fundada por Jesucristo para que fuera santa, y mi iglesia realmente no tenía la universalidad de estar en todo el mundo durante todos los siglos. We recognized in the Baptist church, I began looking at the Baptist church in Protestantism, and we would select a church based on if it had a popular pastor, if we liked the pastor, if the pastor was funny, if they talked loud, this kind of thing. If there was good music at the church, right, we would pick a church that had the best band or the best music.
comencé a darme cuenta que los criterios para escoger una iglesia en el mundo protestante eran realmente si nos gustaba el pastor, si era carismático, si la música era buena música. Me di cuenta que esos eran realmente los criterios para escoger a qué iglesia asistir. And we would pick a church as a family based on the kids' programs or the kids' activities. Did the church have a good kids' entertainment? Was the church big? Was the church small? Y como familia también los criterios que usábamos para escoger una iglesia eran los programas. Si tenían buenos programas para niños, si tenían buenos programas para jóvenes, también era lo que usábamos para escoger una iglesia. But the early Christians, and this is what I discovered, that the early Christians worshipped much differently than Protestantism. Pero yo descubrí cómo los cristianos primitivos, cómo los primeros cristianos adoraban mucho antes del protestantismo. And so the main discovery that would change my life and ultimately lead to my conversion to Catholicism was that I discovered that the early Christians, for them, the center of all worship was the Holy Eucharist, the real presence of Christ. Y el mayor descubrimiento fue darme cuenta que los primeros cristianos, para ellos lo más importante, lo que era central, era la Eucaristía, y ese era el centro de toda su adoración. The real presence, meaning that Jesus is literally present in the Eucharist, that the bread becomes the body of Christ and the wine becomes the blood of Christ, was believed by all Christians at all places, at all times, before the Protestant Reformation. Descubrí que antes de la Reforma Protestante, todos los cristianos creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que era su cuerpo, su alma, su divinidad. Era algo creído por todos los cristianos antes de la Reforma Protestante de Martín Lutero. And what really shattered my Protestant theology Lo que realmente sacudió mi teología protestante was the early church fathers believed in the real presence of Christ. They believed that there was apostolic succession. They believed in the Virgin Mary and her intercession. They believed in the communion of saints. Lo que me sorprendió al leer a los padres de la iglesia fue cómo ellos creían en la Eucaristía, en la presencia real, creían en la comunión de los santos, tenían una devoción hacia María. And it's important to know that the early church fathers pointed directly to the Catholic Church. In other words, the church of the 21st century is the same church as the first century. Y me di cuenta que sencillamente los padres apostólicos realmente creían en la Iglesia Católica que aún todavía existe en el siglo XXI. And it's neat because I discovered that these early church fathers, for example, Saint Irenaeus in the 2nd century, he was a disciple of Polycarp, who was a disciple of John the Apostle, who of course was a disciple of Jesus. So they had direct continuity between Peter today, or Peter in the 1st century, and the Pope in our century. Y comencé a leer los escritos de Irineo de León, que fue un discípulo de Policarpo, y Policarpo fue un discípulo del mismo apóstol Juan, y me di cuenta de toda esta continuidad, y sus escritos eran católicos. And so that was exciting for me, but there's other issues that changed me from being a Protestant to a Catholic, and one of those
is not theology. Well, it is theology, but I didn't expect it, and it was abortion. Ahora, todos estos descubrimientos eran emocionantes, pero también hubo algo que me movió a la conversión y se trata del asunto del aborto. So I was surprised to learn in Protestantism, only about 10% of the denominations take a stand against abortion. But the Catholic Church says that human life is sacred, and therefore abortion and euthanasia have been rejected for the life of the church. Y fue sorprendente descubrir cómo en el protestantismo solo el 10% de protestantes están totalmente opuestos al aborto. Pero también me di cuenta que la Iglesia Católica siempre ha estado en contra del aborto y la eutanasia, no así con el protestantismo. So there was one or two topics left before my conversion. And one of those was the Bible alone theory, sola scriptura. Pero aún todavía quedaban dos asuntos que no me dejaban convertirme. Y bueno, una de esas cosas fue la doctrina protestante conocida como la Biblia sola, sola escritura. And so as a Baptist, I assumed that because Catholics didn't appear to, know their Bible well. Y también, bueno, yo tenía la impresión de que los católicos realmente no conocían su Biblia bien. Así es de que en mi mente ellos realmente no tenían la doctrina bíblica correcta. But what I discovered was that the early church fathers and the early church never believed in the Bible alone theory, and that I ultimately found out that the Bible alone theory is itself unbiblical. Y también descubrí que los padres de la iglesia, los padres apostólicos, no creían en esta teoría de la Biblia sola. No creían en la doctrina de la sola escritura. So after the sola scriptura, all of my theological doctrines in Protestantism began to fall apart. Así que después que descubrí que la sola escritura no era verdad, de ahí todas mis demás creencias protestantes se fueron derrumbando. So it's interesting, brother, that all of these theological things fell apart, but there was something missing, and I had not experienced a mass yet. Ahora, por un lado, todas mis creencias protestantes estaban derrumbando, pero había algo que todavía yo no tenía, y me refiero a la misa. Yo todavía no había descubierto la misa. And so I began investing to go to Mass. And so I entered into a church here in Houston, and I began seeing that these Catholics had a great, great reverence and a great love for Jesus Christ and his mother, Mary. Así que tomé la decisión de ir a misa a una parroquia aquí en la ciudad de Houston, y rápido me di cuenta que esos católicos tenían una gran reverencia por Dios y una gran devoción por María, la Madre de Jesucristo. So I began talking to other Catholics. I began a little bit of fellowship with a priest, and I realized then that I was going to become a Catholic. And so in 2017, not only myself, but 7 family members entered the Catholic Church together. Y bueno, después de tener varias pláticas con un sacerdote en la iglesia y con otras personas, rápido me di cuenta que yo tendría que convertirme, que tendría que ser un católico. Y así fue, pero no solo yo, sino también junto con otros 7 miembros de la familia entramos a la Iglesia Católica. And so today I'm
Happy to be home in the church and glad to call myself a Catholic now. Así que ahora realmente me siento feliz de decir que soy un católico y que toda mi familia también son católicos. Estamos realmente felices. Yeah. Ok, bueno, hermanos, como se han dado cuenta, nos ha dado un resumen, el hermano Troy nos ha dado un resumen de lo que ha sido su conversión. Es mucho más amplio. De hecho, él ha escrito un libro. El libro se llama Católico Evangélico. Lo voy a mostrar aquí en la cámara para todos ustedes. Ahí lo pueden apreciar bien. Católico Evangélico, del hermano Troy Guy. Y este libro, si ustedes están en Estados Unidos, lo pueden conseguir en una página de internet que se llama discoverhischurch.com. discoverhischurch.com. Yo voy a poner un link en la descripción del video para los que están en Estados Unidos puedan conseguir este libro que ha escrito nuestro hermano Troy Guy, que se llama Católico Evangélico. Y bueno, este es el nombre de nuestro hermano Troy Guy. Y voy a dejar en la descripción un enlace. Okay, brother. So what I just did, I just told our audience about the book that you have written, Evangelical Catholic, and I let them know that it's available at discoverhischurch.com. Okay. Amen. Go ahead. I'm sorry. Oh, thank you. Thank you very much for doing that. You're welcome. Now let me ask you, if you allow me, I would like to ask you a couple of questions for you, unless you had something else that you wanted to add before I start with my questions. No, please. Your questions would be great. Thank you. Okay. Bueno, ahora le he dicho al hermano Troy que voy a hacerle algunas preguntas sobre su conversión y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Okay, brother Troy, let's start with the first question. So basically, when as a Protestant, how would you say you thought about Catholics? You already mentioned a couple of items, but if you could elaborate a little bit more from your individual perspective, when you thought about Catholicism or Catholics, I don't know if you can share with us a little bit of on your perspective of Catholicism. Yeah, I thought that Catholicism was a religion of man. I thought that the Pope was part of the Antichrist. And I thought that Catholics did not know their faith and didn't really show their faith very well. La pregunta fue, cuando era usted protestante, ¿usted cómo veía a los católicos? ¿Cuál era su impresión de los católicos? Y la respuesta es, bueno, la verdad, yo veía el catolicismo como una religión de hombres, hecha por hombres, y veía a los católicos como personas que no sabían nada de la Biblia y no conocían nada de la fe cristiana. De hecho, veía al Papa como el anticristo. Sure, and so for me as a Protestant or a Baptist, Catholic Church seemed to be a distraction from the pure gospel of Jesus. Así que para mí, como bautista o como protestante, realmente yo veía a la Iglesia Católica como un obstáculo. Realmente la veía como un obstáculo para el Evangelio de Jesucristo. And it's interesting, brother, that we did not have a single Catholic in our family going back for hundreds and hundreds and hundreds of years. I was the first convert to become Catholic. Y lo interesante es que en nuestra familia, en nuestro árbol genealógico, no habíamos tenido un católico en la familia por siglos. Yo y mi familia nos convertimos
en los primeros católicos después de varios siglos a partir de la Reforma. And it's also interesting that as a Baptist, usually we, as a Protestant, we can defend our faith. You know, we could share our faith. We knew our Bible. But Catholics, not so much. They didn't seem to be able to defend their faith. Ahora lo interesante es que nosotros como protestantes, nosotros sabíamos nuestra doctrina y sabíamos cómo enseñarla, cómo defenderla, pero también me fui dando cuenta que los católicos realmente no, muchos no podían hacer eso, no podían defender su propia fe. And so actually, this is why I wrote the book, Evangelical Catholic, to help my brothers and sisters in the Catholic Church to defend their faith and be able to explain it, to live it, and to love our Catholic faith again. De hecho, esa ha sido la principal razón por la que he escrito mi libro Católico Evangélico, porque quiero ayudar a mis hermanos, les quiero ayudar a que conozcan bien su fe y que puedan defender la fe católica. Ok, muy bien. Ahora voy a seguir con la siguiente pregunta para el hermano Troy. Le vamos a preguntar ¿cuál fue el obstáculo más difícil de vencer para poder hacerse católico? ¿Con qué fue con lo que más batalló? Okay, Brother Troy, so what would you say was the most difficult obstacle for you as a Protestant to overcome and finally to become a Catholic? What would you say was the most difficult for your conversion? The most difficult for me was the Eucharist, because you see, if from my point of view, if the Eucharist is a piece of bread and we are worshiping a piece of bread, that puts us in a very, very bad spot. If the Eucharist were really the body, blood, and soul and divinity of Jesus, then I wanted to be there, but I couldn't see it at first. So the Eucharist was the first one, and then our Blessed Mother Mary was the second one, and then Sola Scriptura was the third one. Tal vez al principio fue muy difícil para mí la Eucaristía, porque yo la veía como un pan simple y común y corriente, y para mí sería como estar adorando un pan, claro, porque no entendía realmente. Después también tuve la dificultad con la devoción a María. También encontré, fue algo que batallé como protestante para comprender, y también la sola escritura como protestante para mí era muy importante, y fue difícil darme cuenta que sola escritura no era verdad. Okay, Brother Troy, now let's say there is a Protestant brother, there is a separate brethren, either brother or sister, who is listening to your testimony. What would you tell to this person who is listening to your testimony, which is a Protestant? What would you tell to, let's say, a Baptist or just a Protestant in general? What would you tell them about converting to the faith? The first thing I would tell them is that the Catholic Church sees them as brothers and sisters in Christ, and that as they consider the Catholic Church, prayer and will give them a good picture on if their church is the one closest to what Christ established, or is it further away from what Jesus established. So I would just say, explore the early church. La pregunta fue, si hay alguien aquí que es protestante y está escuchando tu testimonio, ¿qué les dirías? ¿Qué consejo le darías a un bautista o a un protestante que está escuchando? Y la respuesta de Troy es que él te recomienda que, bueno, lo primero es que debes saber que la Iglesia Católica no ve a los protestantes como paganos o gente perdida,
La iglesia los considera, los ve como cristianos, como hermanos separados porque creen en Cristo. Y lo que yo te recomiendo es que investigues lo que creían los primeros cristianos, los padres de la iglesia. Es lo que yo le recomendaría a cualquier protestante que pueda estar escuchando. Okay, Brother Troy. Now, is there something that, I don't know, maybe could you mention a couple of things that that maybe you did that you now, I mean, like things that should be avoided, things that should be, I don't know, maybe somebody's already in his or her journey back to the Catholic Church, and maybe there are some things to be careful with, some things that are to be avoided. I don't know. Do you have in mind a couple of things that you do not recommend for anybody who is already in the process of a conversion? If somebody is in the process of conversion, what I would recommend is staying away from anti-Catholics because it will not give you a true picture of what the church teaches. I think that's very, very important. La pregunta fue si hay alguien que ya está en su proceso de conversión. Si aquí hay alguien que ya está en su proceso de conversión, que ya está explorando y se está convenciendo de algunas cosas, la pregunta fue, ¿qué consejo le darías? ¿Hay algunas cosas que deban ser evitadas? ¿Hay algunos consejos que tú puedas dar? Y Troy dice que una de las cosas que recomienda a los que ya están en su proceso de conversión es que traten de apartarse de personas que sean muy anticatólicas, porque les van a estar diciendo cosas que no son realmente las cosas que la iglesia enseña. Y él aconseja que trates de mantener tu distancia con personas que sean anticatólicas, con un espíritu de anticatolicismo fuerte. Okay, brother. Any other advice for those who are in the process? I would encourage those in the process, number one, and we kind of said this before, is to examine history before 1517. That's so important because as Protestants, we only looked back to, Martin Luther, the Protestant Reformation, and we didn't look at 1,500 years of history. So I would encourage the person on their journey to look at that history. That's very, very important. Otro consejo que Troy les da a los que ya están en un proceso, a los que ya están investigando la fe católica, es que estudien la historia antes de la Reforma, porque muchos protestantes solo se conforman con tener una historia hasta la Reforma, hasta Martín Lutero y sus 95 tesis. Pero yo les recomiendo que busquen lo que realmente sucedió antes de 1517, antes de Martín Lutero. And I would also add that be careful as you are journeying into the church that you don't judge the church because of the actions of some members. So in the Baptist church, we have, as you may have heard in the news, 700 Southern Baptist ministers accused of criminal activity. So you just don't want to look at the church because of what, the sins of another's. Look at what the church actually teaches, and I think you'll be blessed. Otro consejo que yo doy es que por favor no juzguen a la iglesia en general por las cosas, los crímenes o abusos que han cometido algunos de los miembros de la iglesia católica. No lo hagan. De hecho, aquí en América tenemos nosotros un problema muy grave, más grave, con pastores, con ministros bautistas. Es algo que está ocurriendo en los Estados Unidos, pero eso no debemos juzgar a la iglesia católica o la fe católica por los crímenes de algunos de sus miembros. No caigamos en ese error. And I would also add
that we should, as you go through the journey, as you learn things, share them with your family, share them with your kids, and pray and continue to pray that God show you these truths. También recomiendo que conforme tú estás aprendiendo la fe católica, conforme estás descubriendo cosas, no te lo quedes para ti. Trata de compartirlo con tu familia. Compártelo si eres casado, con tu esposa, con tus hijos. Comparte lo que estás aprendiendo. Comparte las verdades que estás aprendiendo. No lo hagas en secreto. Okay, brother. Also, I don't know. I think it would be good if you can share with our audience, I don't know, a couple of final thoughts, perhaps some tips, and maybe perhaps you can share a word with those who are already Catholics, but somehow they have maybe Protestant relatives. Maybe they somehow they find themselves sometimes arguing or having these discussions. I don't know, a word for those who are Catholic. Since you were a Protestant and now you are a Catholic, you have been in both sides, so to speak. What would you say to those who are already Catholic? Any recommendations? The first recommendation is don't argue, right? We don't win souls by arguing. That's the first thing. The second thing I would say is to continue to pray that they would see the truth. But arguing, I would avoid. The second thing I would say, if you're already Catholic and you're considering leaving the church, or you're considering questioning the church, is ask yourself, would I leave Christ in the Eucharist? That's so critical. Would you leave Christ? Just like Jesus asked the apostles, does this shock you? You know, will you leave me too? And just like Peter said, to whom shall I go? And so if you're already a Catholic and you're questioning, be sure to spend time in adoration. It's very important. La pregunta fue, ¿qué consejo le darías a los que son católicos cuando les toca lidiar con personas protestantes o a algunos familiares que son protestantes? ¿Qué consejo les das a los católicos? Y el hermano Troy dice que lo primero que él recomienda es que evites a toda costa discutir, que no tengas peleas, que no tengas discusiones. Ora por ellos, porque ellos no comprenden y no entienden como tú comprendes y como tú entiendes. Eso es lo primero que él recomienda. No discutas con ellos, no pelees con ellos, sino ora por ellos. Any other suggestion for the Catholics? I would say continue to love your Protestant brothers and sisters, to continue to love your Protestant family members, and to be patient. So many conversions to the Catholic faith have been because the Catholic side was patient and prayed and was gentle with the Protestant family member. Okay. I also just remembered that I forgot to translate the last part about the Eucharist. I'll do so. El hermano Troy dice que también que si eres un católico y ya estás pensando en abandonar la Iglesia Católica o quizás la dejaste recientemente, el hermano Troy quiere que pienses en la Eucaristía. Él quiere que tú pienses, si dejas la Iglesia Católica o estás pensando en dejar la Iglesia Católica, él quiere que tú pienses en la Eucaristía. ¿Dónde más vas a encontrar el cuerpo y el alma y la divinidad de Jesús, de Jesucristo? En ninguna otra parte. La Eucaristía está solo en la Iglesia Católica, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Eso te anima a que pienses antes de dejar la Iglesia Católica,
piensa en la Eucaristía. También el hermano pues dice que si eres católico y tienes familia protestante o amigos protestantes, que debes ser muy paciente, con ellos. No pierdas la paciencia. Mm. Okay. Do you have, is there something in your mind, Brother Troy, that maybe something you were thinking about sharing that maybe perhaps I haven't touched upon, or any final thoughts? I don't want you to go without giving you the opportunity to really open up your heart. Anything you have in your heart, just feel free to share with us anything that you still have in your heart. Brother Jose, I am concerned as a convert to the Catholic Church that our brothers and sisters in Christ, meaning the Catholics, do not know their faith. And I see this as a convert coming into the church, that so many of our brothers and sisters check the box on Sunday, but don't really live the faith on Monday. And so I would encourage it, if you're a Catholic, to understand the riches and the beauty of your faith. And that will change your life and help lead your families to Christ. La pregunta fue que si había algo que está en su corazón del hermano Troy que quiera compartir con todos los católicos. Y el hermano Troy dice que él, siendo un convertido, teniendo poco tiempo que ha regresado a la Iglesia Católica, dice que él está preocupado. Él está preocupado porque se da cuenta que muchos católicos solo están tomando su fe católica muy a la ligera. Se presentan el domingo, pero solo lo hacen por cumplir. Y él, el hermano Troy, dice que él ahora tiene un deseo de que los católicos conozcan bien su fe y se den cuenta que tienen riquezas, que tienen algo muy grande en la fe católica. Okay, Brother Troy. Any final thoughts? Any other thing you wanna share in closing the program? I would just say, as we hear on the news, certain things about the church, that we make sure we know why we're Catholic in the first place. That's very, very important. And so we need to make sure that we're catechized, but we also need to make sure we're evangelized. And when we know why we're Catholic, it makes us understand the problems that we're facing a little better. And so again, knowing why we're there, knowing the Eucharist is so important. And I would just say to continue in perseverance, continue in love, and continue in prayer. El hermano Troy quiere darnos una última palabra que tiene que ver con todo lo que está sucediendo en la iglesia, en las noticias, los escándalos que están saliendo a la luz. El hermano Troy dice que en estos momentos es cuando tienes que recordar cuál es realmente la razón por la que eres católico. Tienes que conocer bien tu fe, estar bien catequizado, estar bien formado en tu fe, porque como está la situación, si no estás bien formado, entonces te vas a desanimar, vas a querer abandonar la Iglesia Católica. Entonces asegúrate de conocer bien tu fe y recuérdate a ti mismo cuál es la razón por la que eres un católico, para que no seas sacudido con los escándalos que están ocurriendo en la Iglesia Católica. Okay, anything else, brother? I think that covers a lot of it, Brother Jose, and I really appreciate you allowing me to come on and share my heart with you and share my book and share fellowship with you. El hermano Troy dice que, bueno, él está contento, está agradecido por que hayamos dado esta oportunidad para que él pueda compartir su testimonio, para que nos pueda también
platicar de su libro. Una vez más, lo quiero mostrar bien. El libro es titulado Católico Evangélico, y el autor es Troy Guy. Está disponible en discoverhischurch.com. Voy a poner un link, voy a tener ahí un link en la descripción del canal para que todos ustedes lo puedan ver. El libro está muy interesante, muy bueno. Es el testimonio del hermano Troy, pero por temas, y les voy a enseñar aquí un poco sobre los temas del libro. Ustedes pueden ver ahí un poco el contenido del libro del hermano Troy. Y bueno, a grandes rasgos, ese libro está disponible, y para los que están en Estados Unidos, el hermano Troy está tratando de distribuir el libro en los países de América Latina, en los países latinoamericanos, pero ahorita solo en Estados Unidos, en esta página que se llama discoverhischurch.com. Okay, brother Troy. Well, thank you very much for taking time to share with all of us what God has done in your life, and I'm sure this testimony is going to encourage both Catholics and Protestants alike. And when I say Protestants, I mean those who are following this channel, those who are exploring Catholicism, those who are perhaps already in the process. Thank you very much. I have no words to really express my gratitude. Thank you. I just want to remind you that you need to come back to the program, because you need to share with us a particular topic. Today was a general conversion story, but I would like you to be with us again, so you can share with all of us, perhaps, I don't know, the Eucharist, or why Sola Scriptura is not a true doctrine of the Church of Jesus Christ. And well, thank you very much. Estoy dando gracias al hermano Troy por habernos acompañado. Le he dado gracias por tomar tiempo y compartir con nosotros. Le estoy recordando al hermano Troy que él va a estar con nosotros de regreso. Este fue su testimonio en general, pero él va a regresar. Él va a regresar porque va a compartir otro tema, algo más particular. Quizás nos va a hablar sobre la Eucaristía, nos va a hablar quizás cómo fue que él pudo vencer, con más detalles nos va a decir cómo pudo vencer la sola escritura, esa idea de que la Biblia sola y que es lo único, que eso es lo que es de las cosas más difíciles. Okay, Brother Troy, I just shared with our brothers and sisters that you are coming back. I already told them, so don't be a stranger. They're gonna be waiting for you. They're gonna be asking for you, I'm sure. I know them. well, Brother Jose, thank you, and thank you for your what you're doing. You're making a big difference, and thank you for all of your listeners who are listening. We are praying for you, and we can also follow us, by the way, on Twitter at Catholic Troy, and so we'd love to have you as a follower. El hermano Troy dice gracias hermano José por lo que tú estás haciendo. Y también, bueno, quiero decirles que me pueden seguir en Twitter, me pueden seguir en Catholic Troy, y voy a dejar un link con el Twitter de nuestro hermano Troy. Para los que quieran seguir a Troy en Twitter, lo pueden hacer. Any other social media you want to share, or just the Twitter? I don't know. Do you have any other social media? The main thing, brother, is just our website, and we Twitter. We use Twitter. Perfect. I just wanted to double check. Okay. Well, thanks again, brother. Thank you very much. Don't go. Just let me say a word of
a goodbye word to my audience. Hermanos, gracias por acompañarnos, gracias por su paciencia. Les pedimos que le den like a este video. Les pedimos también que por favor compartan este testimonio en sus redes sociales. Gracias por el tiempo que han tomado para acompañarnos. Hacemos esto porque los amamos, les queremos ayudar. Y bueno, gracias en una sola palabra. Que tengan un hermoso día y que Dios les bendiga a todos, hermanos.